Bueno, primero que nada, muy buenos días para todos. Soy el docente Sami Hamdan. Estamos en la cátedra Intervención Policial en el marco jurídico. Quiero iniciar primeramente con destacar la importancia del ordenamiento jurídico en la actuación de ustedes como funcionarios de la Policía Nacional allá en el Ecuador. En la clase pasada estuvimos interactuando sobre esos puntos, inclusive mandé a hacer una asignación que ya ha sido cumplida por ustedes y que ha sido incluso evaluada. Me parece muy buen trabajo el realizado por cada uno, donde fijan claramente en la estructura del ordenamiento jurídico que les faculta a ustedes y regula las actuaciones policiales. En esta segunda unidad, nosotros tenemos la obligación de hablar de la codificación internacional. Codificación que debe iniciarse con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para luego pasearnos por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales que resultan de interés porque el ejercicio de la función policial en el contexto que sea, preventivo o represivo, debe cuidar durante su ejercicio el tema de los derechos humanos. Y cuando nosotros revisamos la Constitución de la República del Ecuador, ubicamos en el artículo 417 y en el artículo 424 en su único aparte aspectos importantes que permiten activar el principio pro hombre, pro persona, pro homine. Y es que precisamente el artículo 417 de la Carta Constitucional Ecuatoriana fija un aspecto elemental sobre los tratados e instrumentos internacionales. Dice el artículo: los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución. Allí se representa el principio pro homini, pro persona, pro hombre, al igual que el artículo 424 en su único aparte de la Constitución, que establece que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Aquí le estamos dando, la misma Carta Constitucional le da importancia, le da prevalencia en el orden interno al tratado, al acuerdo o al pacto en materia de derechos humanos ratificados por el Ecuador. Y aquí también observamos el principio pro homini, que trata de un principio estructural en materia de derechos humanos. Es decir, si un tratado en materia de derechos humanos fija de mejor manera o regula de mejor manera o enuncia de mejor manera
un derecho humano, cualquier juez de la República, si lo regula de mejor manera que lo ha fijado la Constitución del Ecuador, pues tan sencillo que prevalece por encima del mandamiento de la disposición constitucional el contenido de ese tratado en razón a que trata de un derecho mejor regulado, y es allí donde cobra vigencia el principio pro homini, que permite la aplicación directa del contenido de cualquier derecho humano fijado en un determinado tratado, convenio, pacto de derechos humanos, en mejor derecho aplicable a la persona. Partiendo de la importancia que le da la Constitución de la República del Ecuador, a ese punto nosotros entramos a hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debemos referir dos precedentes históricos de suma importancia para la consecución y alcance de esa declaración. Y es la Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia del año 1776 y también la Declaración sobre los Derechos del Hombre y del Ciudadano surgidos durante la Revolución Francesa el 26 de agosto de 1789. Luego de ello se producen otras eventualidades, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y posterior a la Segunda Guerra, pues en plena guerra prácticamente, nace la Carta de las Naciones Unidas y surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa Declaración Universal tiene suma importancia para el devenir del conjunto de pactos, acuerdos y convenciones en materia de derechos humanos surgidos después de la propia Declaración Universal que tuvo lugar el 10 de diciembre del año 1948. Y es que esa declaración esa Declaración Universal recoge inicialmente en unos artículos un conjunto de derechos civiles que resultaban necesarios de regulación frente a los desmanes y abusos exageradamente graves vividos durante los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Y nace luego el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Pacto internacional que además fue ratificado por la República del Ecuador exactamente en el año 1976. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos surge el 16 de diciembre de 1966 y fue suscrito por Ecuador el 4 de abril del año 1968 y ratificado el 6 de marzo de 1969. Publicado la orden de ratificación en el registro oficial 101 el 24 de enero de 1969, con entrada en vigencia el 23 de marzo de 1976. Luego tiene lugar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José de Costa Rica, suscrita el 22 de noviembre del año 1969 durante la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, suscrita el 22 de noviembre del 69
ratificada el 28 de diciembre del año 1977, y Ecuador acepta la competencia de la Corte Interamericana el 24 de julio de 1984, al igual que acepta la competencia de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos el 13 de agosto de 1984. Teniendo en cuenta la importancia de estos dos instrumentos o de estos tres instrumentos iniciales, que son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene que ver con la codificación internacional del tema de los derechos humanos, nosotros iniciamos con la declaración a los efectos de la presente cátedra. Y es que el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Igualmente, el artículo 3 de esa Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y precisamente ustedes, en el ámbito de la función de Estado, como ente garantizador de la seguridad ciudadana y del orden público y del bienestar social para el alcance de la paz entre sus habitantes frente a algunas acciones influidas por la criminalidad, pues están en la obligación, más allá de garantizar esos derechos, de cumplir esas actividades propias de la seguridad, respetando siempre el derecho a la vida. Y eso tiene que ver con la proporcionalidad o con las reglas propias de la actuación policial. Más allá de que encontremos a una persona cometiendo determinado delito, si la persona en ese momento no enfrenta la actuación policial, no se resiste a la actuación del funcionario, nosotros no podemos llegar de buena manera y ejecutar sin ningún argumento válido la vida de ese ser humano, más allá de estar encaminado a cometer un delito. El tema de la proporcionalidad de las reglas de actuación policial debe manejarse con sumo cuidado y con sumo equilibrio en cada una de las actividades que ustedes como funcionarios cumplen allí en el Ecuador. Por otra parte, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos habla o refiere de que nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador tipifica el delito de tortura, y allí está la sanción que pudiese serle aplicada a cualquier funcionario que se vea incurso en ese tipo de conducta. Por otra parte, también en el campo de la actuación de ustedes, pues hay que actuar bajo el respeto, ¿verdad? Todos son iguales ante la ley, sin distinción, y tienen el derecho también a ser protegidos de la misma ley. Pero resulta que la ley asigna un mandato, una atribución a ustedes en aras de poder resguardar la tranquilidad, y en ese comportamiento policial nosotros no podemos estar discriminando, dándole mejor atención a quienes tengan mayor capacidad económica frente a otros que son los más débiles. Por el contrario, tenemos la obligación de cumplir de manera igual el ejercicio de la acción policial. No puede estar clasificada por estratos, sino que en función al principio de igualdad material ante la ley, pues ustedes como funcionarios deben brindar la misma atención en materia de seguridad y orden público para quienes tienen más como para quienes tienen menos. En cuanto a la detención, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 9 dispone que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Es decir,
Nosotros no podemos como funcionarios estar metiendo preso a todo el mundo. Si no hay un motivo justificado en lo constitucional y en lo legal, pues la persona no debe ir detenida. Nosotros solo podemos practicar detenciones, entiéndase funcionarios policiales, cuando la persona es sorprendida cometiendo algún delito en estricto estado de flagrancia o cuando exista alguna orden de la autoridad facultada para ello, para materializar la captura, la aprehensión o la detención de determinada persona en el contexto de un proceso penal judicializado. También el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, es decir, la presunción de inocencia. También es un derecho fundamental, es un derecho humano que tiene la persona en toda clase de proceso, inclusive en el ámbito del proceso penal. La presunción de inocencia implica que no puede ser tratado como culpable hasta que no sea dictada una sentencia condenatoria que esté definitivamente firme por un tribunal competente en la materia. Y también tiene que ver con el tema de la intimidad. Dice el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en su familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataques a su honra o reputación. Es decir, el domicilio de una persona, la vivienda, el asiento, el hogar, la casa habitable, donde habita esa persona no puede ser objeto de quebrantamiento, salvo que exista alguna autorización que habilite al funcionario a ingresar a la misma, y esa autorización, entiendo como es en Venezuela, al igual que allá, debe ser autorizada por un juez para poder hacerse el registro correspondiente. Tampoco podemos estar violentando el derecho a la intimidad de las personas. Es decir, hay temas de correspondencia que puede ser a través de la tecnología, los correos electrónicos, los teléfonos celulares y otros medios, las cartas, los encartados, que no pueden ser aperturados por cualquier persona si no media, si no existe una orden de la autoridad para poder revisar el contenido, bien sea del teléfono, bien sea del correo, bien sea de cualquier ordenador, bien sea de cualquier documento privado de la persona, porque es un tema reconocido en el ámbito universal por la misma declaración y también constitucionalizado allá en el Ecuador. Teniendo presentes esos elementos propios, nosotros de allí nos introducimos al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que como dije antes, ha sido reconocido, ratificado por la República del Ecuador. En consecuencia, Ecuador es parte del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Allí, ¿qué tenemos nosotros? Luego de habernos paseado por lo más relevante para ustedes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 6 reconoce el derecho a la vida y dice que es inherente a la persona humana y estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Es decir, se reconoce este derecho civil de primera generación como un derecho humano exactamente. Y ese reconocimiento no es producto de la casualidad, es que sin vida no hay más derechos. Y el primer derecho que exige la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos es la vida. Es el primer derecho de primera generación, así reconocido en la clasificación o en la jerarquía, por llamarlo así, de los derechos humanos en el mundo. Es decir, tenemos derechos humanos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Al final yo les explicaré ese punto. El artículo 7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos también nos prohíbe la tortura. Nadie será sometido a tortura ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular,
Nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Fíjese cómo aquí se protege la integridad de la persona, del ser humano. Y cuando hablamos de tortura, pues tenemos que reconocer que el ente por excelencia debe emanar del mismo Estado. Es decir, cuando hablamos de tortura, hablamos de sujeto activo calificado, que no es cualquier particular, es el Estado a través de sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones policiales. Y eso pues está así fijado en la Convención Interamericana contra la Tortura, que también ha suscrito y ratificado el Ecuador y que también será mencionada más adelante. También tenemos el artículo 9 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que refiere que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión de manera arbitraria. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo que las causas fijadas por la ley, salvo que se produzcan las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en la misma disposición. Es decir, que si la persona es sorprendida cometiendo un delito, pues puede ser detenida, por supuesto, o medie alguna orden de captura o de detención o de privación de libertad fijada previamente por una autoridad competente, que en este caso resulta ser el juez facultado para ello. De igual manera, cuando se produce la detención de una persona, conforme este artículo que estamos viendo, que es el artículo 9, el numeral segundo de ese artículo dispone que toda persona detenida tiene derecho a ser informada al momento de su detención, de los motivos que justifican esa detención y notificada sin demora de la acusación formulada contra ella. Es decir, una vez que la persona es detenida, tiene derecho a saber el motivo de su detención, por qué se le está deteniendo y qué delito presumimos ha cometido y que habilita su detención. Y luego de estar detenida, pues deberá ser llevada en las horas inmediatas que fija la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador ante la autoridad judicial para que el juez, para que el fiscal proceda a realizar su presentación física ante el juez y formule allí los cargos o la imputación que hagan, que permitan justificar la conducta típica, antijurídica y culpable de esa persona que ha sido detenida. También fija el numeral quinto de ese artículo 9 que toda persona que haya sido detenida ilegalmente, ¿verdad?, tendrá el derecho efectivo a obtener una reparación, una indemnización, una disculpa. En fin, es un tema propio del proceso y en función a lo que la víctima de ese evento pretenda, pues el tribunal resolverá con fundamento a lo ilegalmente practicado allí, que será verificado obviamente en fase previa, será verificado previamente a través de una investigación y deberá ser resuelto a nivel de una decisión judicial. Entonces, fíjense cómo acá también el artículo 10 del pacto nos refiere que toda persona privada de libertad tiene derecho a ser tratada humanamente y con respeto a la dignidad de su persona humana. Nadie será encarcelado por el hecho de no poder cumplir una obligación contractual, es decir, por deudas. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos dispone en su artículo 11 que nadie podrá ser encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir con una obligación contractual. De allí nosotros nos vamos directamente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también ha ratificado el Ecuador y que forma parte del bloque de constitucionalidad en atención a los artículos que fueron señalados antes, que lo hacen parte integrante del ordenamiento jurídico de la República del Ecuador. Y en la Convención Americana también encontramos en el artículo 4 el derecho a la vida. El derecho a la vida está fijado en los siguientes términos.
Artículo 4, numeral primero. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Igualmente, el artículo 5 nos enuncia el derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y prohíbe la tortura en el mismo artículo 5, numeral 2, de allí que cobre especial relevancia en estos tiempos el compromiso generado a través de la Convención contra la Tortura por parte de cada país de legislar sobre esa materia. Y al respecto, el Ecuador no ha legislado como lo hizo Venezuela en el año 2013, al haber creado la ley especial para la prevención de la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. En Ecuador sigue vigente el delito en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, mas sin embargo, de acuerdo al contenido de la convención, debería existir allá una ley que regule exactamente ese tema delictual en el que simplemente deben ser considerados sujetos activos los funcionarios al servicio del Estado en el ejercicio de su función. También el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone el derecho a la libertad personal y dice que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las condiciones o causas fijadas en la Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, que tienen que ver exactamente con la detención en estricto estado de flagrancia, sorprendida cometiendo el delito, o que medie, como dije antes, una orden privativa judicial de libertad y el debido proceso también de ser trasladada de manera inmediata en las horas más próximas a un tribunal para que sea presentado físicamente por el fiscal correspondiente. Esos derechos están en el artículo 7 de la Convención Americana y también fija esta convención en el artículo 8 las garantías judiciales que tiene que ver con el concepto del debido proceso, de poder ser oída la persona detenida con las garantías y dentro de un proceso razonable, asistido por un abogado, defensor, en fin, un conjunto de derechos que están allí que les pido por favor revisemos a nivel del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, fijémonos cómo esos tres instrumentos han sido ratificados. Primero, la declaración en la resolución 217, pues se hace extensiva para el Ecuador, más sin embargo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues son eso es parte del contenido normativo del Ecuador a nivel de tratado en materia de derechos humanos por su reconocimiento y entrada en vigencia el 23 de marzo de 1976, el primero, el pacto, y el segundo, al haber aceptado la competencia y haber ratificado el mismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 28 de diciembre del año 1976. Nosotros en el Ecuador tenemos los derechos humanos. Los derechos humanos están establecidos exactamente en el título tercero, capítulo primero, y son los principios de aplicación de los derechos humanos. Primero tenemos los principios de aplicación de los derechos humanos en los artículos 10 y 11 de la Constitución. Y luego entramos a evaluar todo lo que son los derechos humanos en el Ecuador a nivel de la Constitución, desde el artículo, exactamente desde los artículos 12 hasta los artículos, hasta el artículo 82. Allí podemos encontrar los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos económicos, los derechos de solidaridad que permiten manejar la escala de primera, segunda y tercera generación. En ese sentido, quiero señalar que existe un manual en el Ecuador
el Manual de Procedimientos Investigativos de la Fiscalía y de la Policía Judicial. Algunos de ustedes me los nombró en el trabajo que les asigné la semana pasada. Y es que el artículo 5 de ese manual dispone que el detenido por orden de la autoridad competente o en delito flagrante, luego de ser conducido hasta la jefatura o unidad policial respectiva y de haber sido registrado, debe ser trasladado hasta la unidad de medicina legal o casa de salud donde se obtendrá el respectivo certificado médico para adjuntarlo al parte y se establece un procedimiento similar para los casos de traslado. ¿Qué nos indica eso? Que cuando se produce la detención de alguien, nosotros tenemos que preservar la integridad física de ella y debemos determinar el estado de salud de la misma antes de ser presentada ante la autoridad judicial. ¿Por qué? Porque resulta que hay unos protocolos propios de la Convención contra la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes que exigen el registro del estado de salud de la persona detenida para luego poder cuidar el trato que la autoridad policial le otorgue durante el procedimiento. En esa idea, antes de concluir, nos están quedando resumidamente 10 minutos, 8 minutos. Debo señalar, cuando les hablo de la clasificación de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, esa división en 3 generaciones fue inicialmente propuesta en el año 1979 por el jurista checo Karel Vazak en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia. Y esa modalidad generacional en 3 niveles fue acogida por la Organización de Naciones Unidas. Y allí ubicamos en el primer nivel generacional los derechos civiles y políticos. En la segunda generación, los económicos, sociales y culturales. Y de tercera generación, los derechos de los pueblos y de solidaridad que tiene que ver con el derecho a un ambiente sano, a la paz ciudadana, a la paz social, al orden jurídico, al orden social. Esos son los derechos humanos de tercera generación. Bueno, en esta cátedra exactamente yo quería pues fijar este tema propio de la codificación internacional que cobra especial relevancia para ustedes como funcionarios policiales, ya que el ejercicio de la labor propia que les compete, pues guarda estrecha relación con el tema de los derechos humanos. Y es importante que ustedes comprendan que todas esas enunciaciones, todos esos derechos fijados en la Constitución del Ecuador, no devienen de la nada, sino de las grandes luchas y de los compromisos internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador que han conducido a su constitucionalización. Para la tercera unidad nosotros vamos a ver un tema que se denomina el Código de Conducta de los Funcionarios. Es de suma importancia ese punto porque nos vamos a enfocar estrictamente en algunos conceptos éticos de la función policial y ese código es un documento aprobado por la Organización de las Naciones Unidas. Estamos culminando la actividad de hoy. Nos quedan escasamente 2 minutos, entiendo yo, y quiero despedirme de ustedes, no sin antes poderlos ver. Por favor, activen sus cámaras y sus micrófonos para poder despedirlos. Por favor, cumplamos con las asignaciones que están en el aula. Espero que la clase de hoy les haya ilustrado en el contexto de los derechos humanos y la importancia de la codificación internacional de derechos humanos que ha sido acogida por el Ecuador a través de la ratificación de esos instrumentos internacionales y del contenido fijado en la misma Constitución. Si tienen algo que decirse, lo pueden hacer, por favor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pueden hablar, pueden aperturar el micrófono. ¿Está? ¿O ha quedado todo claro? Buenos días, profe, compañeros todos. Profe, buenos días. Creo que con la explicación que
hoy día nos fundamenta para cumplir la actividad de la unidad 2. Perfecto. Perfecto. Mire, se va a cortar la comunicación ya. Agradecido con la presencia de ustedes. Quienes no pudieron estar en la clase hoy pueden ver la clase a partir del lunes en la tarde en el aula virtual. Abrazos y saludos para todos. Nos vemos en el aula.